Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Andersel rompe en llanto en medio de una tensión familiar imposible de ignorar. Nunca fui suficiente para esta familia, y ya no puedo fingir que está todo bien. Comenta abajo. ¿Crees que el amor puede sobrevivir cuando la familia no te acepta del todo? Todo comenzó con una cena familiar organizada en la casa de los padres de Kerem Bürsin. El ambiente, en apariencia cálido, se volvió frío cuando Hande entró en la sala. Los gestos, las miradas, los silencios incómodos, hablaban más que 1000 palabras. Una fuente cercana que presenció la velada afirmó, la madre de Kerem apenas la saludó, y su hermana ni siquiera se levantó de la mesa. La tensión se intensificó cuando el padre del actor hizo un comentario aparentemente inocente, a veces, la fama no deja ver lo que hay detrás de una sonrisa. Hande, visiblemente afectada, se levantó de la mesa y salió al jardín. Kerem la siguió inmediatamente y, según un testigo del personal de servicio, se escucharon susurros cargados de emoción. Ya basta, Kerem. ¿Hasta cuándo voy a tener que demostrar que merezco estar aquí? Exclamó Hande entre lágrimas. Kerem intentó consolarla, pero ella continuó. Me esfuerzo por ser amable, por entenderlos, por estar presente, pero no soy parte de esta familia. Nunca lo he sido. Nunca seré suficiente para ellos. El actor, con los ojos vidriosos, respondió, tú eres suficiente para mí, Hande. No necesito su aprobación para amarte. Pero sus palabras, aunque sinceras, no parecieron calmar del todo la angustia de la actriz. No te vayas. Lo que ocurrió después cambió el rumbo de esta historia. Horas más tarde, Hande publicó una historia en su cuenta de Instagram con una frase que dejó a todos sus seguidores intrigados. No importa cuánto des, hay quienes nunca te verán con el corazón. Las especulaciones no tardaron en estallar en las redes sociales. ¿Era una indirecta para la familia de Kerem? ¿Estaba al borde de una decisión definitiva? Ella está agotada. Ha hecho todo lo posible por ser aceptada, pero solo encuentra muros, reveló una persona del círculo cercano de Hande. Por otro lado, fuentes ligadas a la familia de Kerem aseguraron, nunca han confiado del todo en ella. La consideran muy expuesta, demasiado enfocada en la fama. Pero eso no fue todo. Al día siguiente, en un evento benéfico donde ambos estaban invitados, Hande apareció sola, sin Kerem. Llevaba un vestido negro sencillo y una expresión serena pero distante. Al ser consultada por los medios, respondió con una sonrisa trémula, a veces, el silencio dice más que las palabras. En medio del evento, una periodista se atrevió a preguntar, Hande, ¿todo está bien con Kerem? La actriz respiró hondo, bajó ligeramente la mirada y, tras unos segundos de pausa, dijo con voz suave pero firme. Hay momentos en los que necesitas dejar de luchar por pertenecer y empezar a luchar por ti misma. Sus palabras cayeron como una bomba en los medios y las redes. Muchos interpretaron esta frase como un anuncio velado de ruptura. Otros, más optimistas, aseguraron que se trataba de un acto de afirmación personal, una forma de marcar límites con la familia Bürsin, pero no con Kerem. Mientras tanto, Kerem no hizo ninguna declaración pública. Pero, en sus redes sociales, compartió una foto antigua junto a Hande con la frase, a veces, lo más valioso está bajo ataque, y hay que protegerlo con todo.
Aunque no mencionó a nadie directamente, la imagen fue interpretada por millones como una defensa pública de su relación. Sin embargo, fuentes cercanas al actor revelaron que Kerem estaba atravesando un dilema interno. Él está entre la espada y la pared. Ama profundamente a Hande, pero también siente el peso de las expectativas familiares. Siempre ha querido que todos se lleven bien, pero esta situación lo supera. En los días siguientes, Hande fue vista entrando sola a una clínica de terapia emocional en Estambul. Vestida con ropa informal y gafas oscuras, intentó pasar desapercibida, pero los rumores no tardaron en surgir. ¿Está buscando apoyo para enfrentar la presión? ¿Es esta una señal de que la relación se está debilitando? Ella está buscando paz. Ha dado demasiado de sí misma para intentar encajar en un lugar que no la quiere. Ahora está eligiendo priorizar su salud mental, comentó una fuente cercana a su equipo. Por su parte, la familia Bursin se ha mantenido en completo silencio, sin emitir ningún comunicado ni hacer apariciones públicas. Este hermetismo solo ha alimentado la especulación. En medio de este torbellino, una nueva señal encendió las alarmas de los fans. Hande dejó de seguir en Instagram a una de las hermanas de Kerem. Un gesto simple, pero en el mundo de las celebridades, cargado de significado. Las redes estallaron con comentarios divididos. Y Hande merece a alguien que la defienda hasta el final, no que la deje sola frente a su familia. Kerem la ama, pero tiene que ponerse del lado correcto de la historia, el de ella. Esto ya no es una relación, es una guerra emocional. Y mientras todo esto ocurría, la pareja fue vista cenando juntos en un restaurante pequeño en la costa asiática de Estambul, en un intento por mantener la intimidad lejos de los reflectores. Pero los testigos del lugar aseguran que la conversación fue tensa. No era una cita romántica. Ella tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando, y él hablaba muy poco. Se veía frustrado. Una fan presente en el restaurante escuchó una frase que heló la sangre a muchos seguidores. Si tengo que elegir entre tu amor y mi dignidad, esta vez elegiré mi dignidad, dijo Hande con voz temblorosa. ¿Estamos frente al final definitivo de esta historia de amor que parecía invencible? ¿O es solo una etapa más en una relación marcada por desafíos y pasiones profundas? Comenta abajo. ¿Crees que Kerem hará lo necesario para recuperar la confianza de Hande? ¿O será ella quien decida seguir adelante por su cuenta? No olvides suscribirte al canal, porque esta historia aún no ha terminado. Lo que está por venir podría cambiarlo todo. Gracias por quedarte hasta el final. Si te ha impactado esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario. Tu opinión es muy importante para nosotros y para todos los seguidores de este canal.